¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, perdón. Tuve que apurarme. Estaba también con otras cosas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya saben, estos días vamos a estar echándole un poquito de ganas de una manera tal vez un poquito más rápida, pero el chiste es el contenido que se observa, que al menos para mi punto de vista les va a servir mucho a ustedes, ¿sí? Tanto como los antecedentes de arquitectura de computadoras como la propia carrera, ¿sí? En pantalla estamos viendo la entrega 2, la entrega 2B. El día de ayer, pues prácticamente la terminamos. Si ustedes recuerdan, parte de lo que se había visto el día de ayer era con respecto a los slots, en específico los slots que más han influido en este caso en los sistemas actuales, en los sistemas computacionales actuales. Si ustedes recuerdan, uno de ellos es el PCI solito, otro de ellos es el AGP, el PCI que inicialmente es el que servía para unir los chipsets llamados Puente Norte y Puente Sur, pero que posteriormente se hizo a través de otro integrado, y el PCI quedó en otro plano en ese sentido, con una ventaja de que al no
necesitarse también para poder unir dos chipsets, se podía aumentar el rendimiento. Pero, y con ventajas que con respecto a los slots anteriores. Una de las ventajas era la velocidad, otra la forma de administración que tenía, la capacidad de transferencia que también tenía, y una de las principales es que el mismo slot PCI podía servir para múltiples tarjetas de expansión, distintas. Si teníamos 3 slots PCI, podíamos colocar 3 tarjetas de expansión diferentes en este caso, y es una gran ventaja. ¿Qué sucede con el AGP? El AGP, debido a que el PCI se fue quedando en cuestiones de velocidad, es decir, ya no fue la misma velocidad con respecto a la velocidad que el procesador podía alcanzar, el AGP vino a cubrir un hueco que se tenía en cuestiones de velocidades, sobre todo para los aspectos de la tarjeta de video, sobre todo para video en este caso. El AGP está orientado específicamente para video, en específico para cuestiones de gráficos. No podemos hablar solamente de video, sino de gráficos, y esto por la tecnología que se tiene actualmente. Y el AGP, justamente, más que sustituir al PCI, viene a complementarlo en cuestiones de periféricos, en este caso, el más demandado, el de gráficos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus revisiones, tienen una velocidad base sobre la cual se va aumentando, y por lo tanto sus designaciones son 1X, 2X, 3X, del mismo modo que en el caso del AGP, con ventajas que el AGP, como está orientado en específico para gráficos y video, el propio slot tiene facilidades para poder manejar la memoria, en específico la memoria del AGP. Por lo tanto, si coloco en AGP una tarjeta de video, la tarjeta de video no necesita en sí mismo tener algunas facilidades que el propio slot sí tiene, ¿sí? Ok. Pero en ambos casos, al paso del tiempo, también vino una evolución en el caso de los slots de transferencia con los slots seriales, que vimos la clase anterior, que es el PCI Express. El PCI Express, entre otras facilidades, es la transferencia serial. Pero al ser una transferencia serial, es también protocolaria, que es parte de lo que vimos ayer. Es protocolaria. Sigue ciertos protocolos, como por ejemplo el RS-232, con sus grandes ventajas. La forma de comunicar los diferentes elementos en slot PCI Express es punto a punto, que lo explicamos también el día de ayer, y que esto nos lleva a tener grandes ventajas porque el ancho de banda se da completito a un slot en un cierto espacio de tiempo, después a otro slot en otro espacio de tiempo en específico. También comentábamos que una de las ventajas del PCI Express es el poder manejarse a través de capas, y por lo tanto hay cuestiones que se facilitan cuando se hace el diseño de una tarjeta de expansión que va sobre PCI Express. ¿Sale? Del mismo modo que se tenían las anteriores, también en este caso con una velocidad base, se van a tener diferentes versiones de PCI Express con velocidades distintas. Por ejemplo, el PCI Express 1X, el 4X, que no es compatible, y el 8X, que tampoco es compatible con los otros. ¿De acuerdo? Solamente que con facilidades, solamente que se tiene una desventaja en este caso, bueno, una característica, no es desventaja, que obviamente qué tipo de tarjetas de expansión voy a poder colocar ahí. De transmisión serial, no puede ser la transmisión paralela. Y no me digan que todos los elementos actuales son de comunicación serial. Muchos sí, pero hay otros que siguen siendo de comunicación paralela. Por eso justamente el PCI Express no sustituye en específico al PCI, lo complementa. Hay una pregunta en su cuestionario que es esa: si el PCI Express viene a sustituir al PCI,
No, la respuesta es no. Lo viene a complementar. Por eso en sistemas actuales tenemos tanto PCI como PCI Express, porque hay tarjetas de expansión que necesitan transferencia paralela y otras que necesitan transferencia serial. Por eso lo viene a complementar, no lo sustituye. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok. ¿Puedes repetir, por favor? Nuevamente, la parte del PCI Express, perdón, el slot PCI Express no sustituye al PCI normal, digámoslo así, cualquiera de sus revisiones, porque existen tarjetas de expansión que requieren transmisión serial, pero también existen tarjetas de expansión que requieren transmisión paralela. Por eso el PCI Express no sale. Digo, el PCI no sale. Se queda junto con el PCI Express. Conviven ambos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver. Ya se me perdió. Les voy a compartir el otro. Ok. Muy bien. ¿Ya lo ven? ¿Todavía no lo ven? ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Ok, perfecto. La siguiente entrega, que todavía no les subo, pero les voy a subir, trata justamente sobre, o comienza justamente con algunos aspectos fundamentales en una tarjeta madre. Ya vimos el día de ayer un resumen grandote, digámoslo así, de lo que va a tratar esta entrega, que comienza con el BIOS y continúa con la memoria. En ese sentido es muy importante, porque es muy importante el BIOS. ¿Qué es el BIOS? Ok, la traducción es un sistema de entrada-salida básico, un sistema básico de entrada-salida. ¿A qué se refiere con eso? El procesador, aunque tenga en un momento dado sus módulos de entrada-salida, que es lo más cercano que tiene a él, no se comunica de manera directa a través de ellos hacia el sistema operativo, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene el sistema operativo? El sistema operativo en realidad no es lo que ustedes ven en pantalla como carpetitas, a lo que le dan doble clic, como no. El sistema operativo de manera general se compone de dos partes perfectamente definidas. Una parte, que es un conjunto de programas que se encarga de administrar a todo el hardware que hay alrededor. Es el que se encarga de administrar a todo el hardware que hay alrededor. A este se le llama kernel, con K, kernel, que significa caparazón, que significa, es como si fuera la columna vertebral. Este es el verdadero sistema operativo, que son un conjunto de programas. El kernel, repito, es el verdadero sistema operativo porque es ese conjunto de programas que se encarga de administrar al hardware. Sí, administrar significa administrar al disco duro, administrar a la propia memoria, hablarse con el procesador para señalizar todo lo que acabo de comentar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es el sistema operativo. La otra parte del sistema operativo, la otra parte, la que ustedes a veces ven como el verdadero sistema operativo, aunque no lo es el shell. ¿Qué significa shell? Piel. S-H-E-L-L. Otra vez. S-H-E-L-L. Shell. Que significa piel. Es como si fuera el skin. ¿A qué nos referimos? Es la parte que es la interfaz hacia el usuario. Por ejemplo, un DOS. ¿Qué tipo de shell tendría? Un shell de línea de comandos. ¿Sí? Es cuando ustedes le ponen dir, espacio, C dos puntos, diagonal, mis archivos, diagonal, último, diagonal, enter. Ese es un shell de línea de comandos, ¿sí? Que es una ventanita que con el prompt, ustedes van a poner la orden o el comando.
El verdadero sistema operativo se encuentra debajo. Cuando ustedes le ponen esta orden, ejecuta una serie de instrucciones que le permiten al verdadero sistema operativo, al kernel, ir hacia el disco duro, ubicarse en una parte, abrir lo que ustedes le están requiriendo y mostrárselos. Todo eso hace, ¿sale? Pero el shell puede ser distinto. Es decir, el kernel puede más o menos ser el mismo, pero el shell pudo haber cambiado. Por ejemplo, en un Windows, es un ejemplo, en un Windows 2000, el shell cambió de tal manera que ahora en lugar de ponerle un comando en un prompt, ustedes le dan doble clic a través de un mouse. Ese doble clic a través de un mouse equivalía a toda la orden que ustedes daban anteriormente, pero ahora el shell cambió, es gráfico y por lo tanto la interfaz cambia. Entonces el sistema operativo se compone de esas dos partes, kernel y shell. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Pues bueno, ese sistema operativo no se va a comunicar directamente con el procesador, así nomás. No, necesita de ciertos programas que sí se comunican con el hardware de manera específica, pero lo separan un poquito de él, porque si no el sistema operativo tuvo que haber sido escrito también con todas las rutinas que tienen que ver, fíjense nada más, para ubicar un archivo en un disco duro, tuvo que haber habido programas para hacer girar los platos del disco duro, para poder ubicar lo que vamos a ver después, que son pistas y sectores, para poder ubicar identificadores y después ubicar el archivo en particular, aunque esté regado, y mostrárselos. Eso lo tuvo que haber hecho el sistema operativo también. Es muy complejo. Es más fácil que todos esos programitas se encuentren divididos en pequeños programitas en un chip llamado BIOS. Y aquí viene. El BIOS es un firmware, es decir, un conjunto de programas que sí se encarga de observar y manejar el hardware en particular, pero no lo observa como información, lo observa simplemente como datos, movimientos, direcciones, eso es todo. Es un conjunto de programitas, por eso se le llama un sistema básico de entrada-salida. ¿Y por qué es firmware? Porque esos pequeños programitas están grabados en una memoria que no se borra. Es un hardware que queda firme, es un firmware. Hasta ahí estamos bien. Ese BIOS, a veces lo confundimos con el setup, pero ahorita vamos a ver. Fíjense ustedes cómo el BIOS está en contacto directo con el hardware. El sistema operativo no lo está, se comunica con el hardware para administrarlo, pero a través del BIOS, de ese conjunto de programas. Y los programas de aplicación, compiladores, etcétera, etcétera, se tienen que comunicar al procesador a través del sistema operativo. Y estas, a su vez, a través del BIOS. Es decir, está el hardware, encimita de él está el BIOS, encimita de él está el sistema operativo y encimita de él están los compiladores y los programas de aplicación. ¿Sale? Algunos programas de aplicación no se comunican a través del sistema operativo, sino directamente al hardware, pero a través del BIOS también. Es decir, el BIOS siempre va a estar cubriendo ese hardware, porque sí se entiende con él. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas? Físicamente, Sí, ¿dónde? Ajá. Sí, perdón. ¿No? Ok. Físicamente, ¿dónde se encuentran ese conjunto de programas básicos de entrada-salida? Físicamente, en un chip. Pero, ¿están de acuerdo que, por eso les decía que a veces lo confundimos con el setup? Cuando ustedes entran a la máquina y con cierta combinación de teclas, entran al setup y a veces llamado BIOS, donde ustedes configuran, entre otras cosas, por ejemplo, si le pusieron otro disco duro, si le aumentaron la memoria, si le modificaron la memoria, o incluso aspectos como la hora, el día, perdón, y la hora, es decir, la fecha. Pero ustedes han escuchado
que ese BIOS que está en un chip tiene una pila. Pues no que los programitas de entrada-salida no se borraban. Pues ahí les va. Si quitan la pila, por ejemplo, se le olvida la fecha, se le olvida qué día es y qué hora es, se le olvida cómo se llama el disco duro que tiene, pero sí sabe que tiene un disco duro. Se le olvida de qué tipo es el teclado, pero sí sabe que tiene un teclado. Bueno, ¿por qué se le olvidan unas cosas y otras no? Porque en realidad el BIOS se puede contener en un chip no volátil. Son rutinas de entrada-salida que no se borran nunca y por lo tanto no necesitan alimentación. Pero entonces si se le acabó la pila, siempre le tengo que poner la hora a mi BIOS. No, a lo que le tienes que poner la hora es a otro chip o a otra parte del mismo chip que sí es volátil. Y tiene que ser volátil porque no todas las computadoras van a tener el mismo tipo de disco duro, el mismo tipo de teclado, la misma fecha y la misma hora. Eso es algo que a través del programa llamado Setup sí puedo cambiar. Y es a lo cual sí le pongo una pila para que no se pierda. Para que no se pierda la hora, la fecha, el tipo de teclado que tiene, etcétera, etcétera. Se fijan, son dos partes distintas del BIOS. Una parte no volátil, que es el que guarda esas rutinas de entrada-salida, y una parte sí volátil, que es el que guarda las configuraciones de algunos elementos y que es el setup. Setup. ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí lo tenemos. ¿Sale? Precisamente por eso a veces no lo hagan sin la supervisión de un adulto, pero para volar una contraseña, a veces se cortocircuita de momento, de momento esa pilita. Si es de momento no la mato y borra cierta información, pero ¿de dónde la borra? De la parte sí volátil, ¿de acuerdo? Ok. El BIOS es muy importante también porque sin él ningún sistema operativo podría administrar nada. Pero también cuando nosotros encendemos la computadora, de lo primero que despierta es el BIOS. ¿Por qué el BIOS? Porque el BIOS, que tiene esos programas en una memoria no volátil, no los va a correr en la memoria no volátil, ¿verdad? Tiene que pasar o copiar varios de sus programas a la memoria principal, pero para pasarlos a la memoria principal, primero tiene que ver si la memoria principal está viva, si sirve, si todas sus localidades sirven, todos los bits de todas las localidades. Algunos de ustedes o algunos sistemas operativos todavía tienen activo que se vea en pantalla el famoso checksum. El checksum lo que hace es, escribo en una localidad de memoria y leo, escribo y leo. Con eso puedo saber que todas las localidades de memoria de la memoria sirven. Y si es así, puedo estar tranquilo, mis rutinas las puedo colocar donde ya sé que tengo que colocarlas, y entonces sí le paso el control al procesador. El procesador despierta otras partes y se comunica con el sistema operativo para decirle, va, ya puedes tomar control de todo. ¿Se fijan la importancia que tiene el BIOS? Pero el BIOS tiene rutinas que tienen que ver directamente con un cierto hardware, no la configuración, sino para comunicarse con ese hardware. Por eso el BIOS todavía tiene programas que podemos considerar arcaicos, pero no se pueden modernizar porque son los mismos para todos los discos duros del mundo, para todas las memorias del mundo. Sí han cambiado, pero entonces a esas pequeñas rutinas le agrego otras cosas. Porque a ese BIOS yo no sé qué le voy a colocar en una máquina Dell, en una máquina HP, en una máquina Acer. Puede ser diferente, entonces cambio solamente algunas cosas de configuración, pero mi rutina sigue siendo la misma. Ese proceso de arranque ya está definido. Es la secuencia de actuación del BIOS. Aquí está ubicado en estas diapositivas, las checan. Aquí lo que hay que ver, lo podemos observar en esta diapositiva que está en un diagrama. Primero,
corre lo que se conoce como power word, ¿sí? Señalizo al procesador, veo que está vivo, señalizo memoria, veo que está viva, y después tengo que ejecutar lo que se llama post, que es una rutina para ver si no solamente están vivos, sino están bien, están completitos, están funcionando. Si están funcionando, ya puedo colocar mis programitas en ciertas partes de la memoria, entre otras cosas. Después, esas rutinas que ya fueron colocadas en la memoria y otras más que el procesador corre, puede hacer comprobaciones ahora de los elementos que hay alrededor, como teclados, discos duros y programas que se conocen como plug and play, que son los que tengo acá. Si todo eso está bien, ya puedo decirle al sistema operativo, va, puedes entrar tú, y busca el sistema operativo para que entre en acción y arranca el sistema completo. ¿Por qué es importante esto? A veces para comprobar si está bien la memoria, si están bien algunas partes de nuestro sistema completo, porque la encendemos y no aparece nada en pantalla. Hay que fijarse en cuestiones como prenden tales o cuales foquitos. Si prenden, quiere decir que esta parte del proceso la hizo bien. Para comprobar, enciendo el sistema, pero con una tecla apachurrada. Si empieza a sonar ti, 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 de cierta manera, quiere decir que sí lo está reconociendo y está bien. Pues sí, pero prenden foquitos, reconoce esto, pero no veo nada en pantalla. Significa que todo estuvo bien, pero en el proceso de arranque, tu tarjeta de video no estuvo bien porque todos los procesos anteriores los hace perfectamente. Pero ¿qué pasa si cuando le encendemos y le apachurramos la tecla, nunca la reconoce? No prenden foquitos. O sea, eso quiere decir que desde el principio algo no estuvo bien y pudo haber sido la memoria. Es decir, el BIOS también nos sirve, bueno, el proceso de arranque del BIOS también nos sirve para ver dónde pudo haber estado mal el proceso en un sistema computacional, entre otras cosas. En esto consiste el post. Pueden checar qué es lo que checa justamente, y este es el proceso específico de arranque. Entre otras cosas, está hablando de ciertos controladores de teclado, está hablando de cuántos milisegundos le da de duración a tal rutina, está hablando de algunos DMA, de algunos canales de timer, pero también está hablando de ciertas localidades de memoria específicas. Sí, exactamente. El BIOS, cuando ya checa que la memoria está bien, pone varias de sus rutinas en localidades ya específicas, no las puede cambiar, aunque sean sistemas 386 o sean un Core i9, son las mismas localidades de memoria. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes que es más inteligente? ¿El sistema operativo o el BIOS? El sistema operativo, porque tiene poder de decisiones, de hacer esto. El BIOS, hagan de cuenta que es como un pequeño esclavo. Él sabe qué hacer y lo hace bien, pero hace lo mismo siempre. El sistema operativo es el que lo administra, lo latiguea y le dice, ahora haz esto, ahora busca aquello, ahora trae el otro. ¿Sí? Pero como hace lo mismo siempre, no es tan inteligente para que, de acuerdo a cómo van avanzando los sistemas computacionales, él cambie. Y ni siquiera hay necesidad de eso. Sean discos duros magnéticos o discos duros ATA, SATA, por ejemplo, o SSD, todos esos discos duros tratan de reconocer a sus archivos del mismo modo. Lo único que tiene que hacer el BIOS es una rutina muy sencillita para que haga cierta transferencia. Él no sabe si son carpetas, archivos, nada, no sabe y no le interesa saberlo. Justamente por eso el BIOS siempre guarda en las mismas áreas sus mismas rutinas, que pueden ser más grandes o más pequeñas de acuerdo al sistema computacional, pero siempre en los mismos espacios. ¿Y esto para qué? Para que el sistema operativo también siempre busque esas mismas rutinas en los mismos lugares, aunque los sistemas computacionales vayan avanzando. ¿Pero qué creen? Además de todo, estas rutinas del BIOS ya tienen un tamaño específico. A ver, ¿cuántos dígitos
hexadecimales observan aquí? O aquí para que no haya tantos ceros. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya se fijaron cuántos son? 32 bits. Pero nuestros sistemas operativos actuales son de 64. Ni modo. Esto es lo que más puedo reconocer como BIOS. Yo no reconozco nada más y no me interesa reconocer nada más. ¿De acuerdo? Esto es importante que se los diga por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Fíjense, cada uno de ellos ya se coloca en espacios específicos. Otra vez. Por ejemplo, el área del BIOS, el vector de modo real, ya tienen lugares específicos para colocarse, modo gráfico, los ciertos modos de video, otro espacio que siempre es el mismo, zona de extensión del BIOS también, el post, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Lo checan ustedes. ¿Sale? Ok. La memoria de trabajo o semiconductor. Pregunta. ¿La memoria de trabajo, los programas, se corren en el disco duro? No. Se corren siempre en la memoria de trabajo. Pero es que yo he escuchado que hay un área del disco duro. No. Se corren en la memoria de trabajo. Esa área de la que hablamos sirve para algo más, pero no corre exactamente los programas. Todo corre en la memoria de trabajo. Perfecto, como los programas son más grandes, entre más grande sea la memoria, pues va a correr más rápido. No necesariamente. Vamos a checar algunas cuestiones. Primero vamos a ver esos aspectos de la memoria desde el punto de vista informático, es decir, desde arribita. Diferentes áreas, algunas se siguen manteniendo y hay una razón de ser por la que se siga manteniendo. ¿Sale? ¿Saben ustedes qué dijo el insigne William Gates en alguna ocasión con respecto a la memoria y en ese sentido a los sistemas computacionales? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿No? Pues bueno, lo que dijo es que como en ese tiempo los sistemas computacionales tenían memorias de 1 mega, no me equivoqué, no es 1 giga, 1 mega, de un tamaño de 1 mega, nunca se iba a requerir algo más allá. Siempre va a ser suficiente, hasta le sobra 1 mega. Vean ustedes cómo tenemos ahora sistemas computacionales con memoria de trabajo del orden de gigas. O sea, que se equivocó rotundamente, pero ¿por qué razón? Porque en ese tiempo los sistemas computacionales los microprocesadores no podían direccionar más allá de 1 mega, no podían direccionar más allá de 1 mega. Y por lo tanto, muchas de las rutinas del sistema operativo ya tenían espacios definidos dentro de ese mega. Y otro espacio sobrante, digámoslo así, que es donde se corrían los programas, para los programas que existían en ese tiempo, eran más que suficientes. Entonces 1 mega era todo lo que necesitábamos. ¿Ok? Lo primero fueron 640K, que es lo que los microprocesadores podían direccionar en específico en ese tiempo. Se le llamó memoria base, porque es toda la memoria que necesitaban. 640K. Memoria base, que también se le llamó a la postre memoria convencional. ¿Sale? De los 640K al 1 mega, que era suficiente en ese tiempo, se le llamó memoria superior, superior a esos 640. Memoria superior o UMA, que también se le llamó memoria reservada. ¿Sale? Donde yo colocaba todos los programitas del sistema operativo necesarios para que corriera todo lo que había que correr, estaba dentro de la memoria base o convencional, es decir, dentro de los 640K, y era un espacio de memoria llamada memoria baja. ¿Sale? Entonces, por eso tenemos memoria base o convencional, llega hasta los 640, ¿se acuerdan? Dentro de esa memoria convencional o base estaba la memoria baja,
donde se colocaban todos los aspectos del BIOS que necesitaba el sistema operativo, los comandos del sistema operativo, etcétera, etcétera. Arriba de los 640K estaba la memoria superior o memoria reservada, que es la Upper Memory Area, la memoria 1. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues más que suficiente. Más o menos. ¿Dónde creen que corrían los programas? Aquí estaban residentes, pero corrían en esta área. Eran 384K. Y esta parte es muy importante, sí me gustaría dárselas bien así. Ok. Nada más para que chequen ustedes, yo en ese tiempo, en aquellos tiempos, tenía un programa, un videojuego de artes marciales, karate en específico, en un disquete de 3.5 pulgadas. Ahí cabía todo el programa. Y estaba bonito, los gráficos en ese tiempo a mí me parecían bonitos. Ahorita los veo y digo, oh my, pero en ese tiempo eran suficientes, tenía hasta grititos, los movimientos, todo, y a mí me encantaba. Era un solo disquete. Se los comento porque así como ese programa, todos los programas podían correr en este espacio, entre este espacio y este espacio, sin problema. Por eso se decía que no se iba a ocupar nunca algo más allá. Pero hubo un programa que resultó rezongón porque empezó a requerir más y más memoria y requirió más de los 340K. 340K, pónganlo por favor. Requirió más allá de los 340K. No sé si alguno de ustedes ha oído escuchar del Lotus. ¿Alguno de ustedes lo ha oído escuchar? Digo, todavía existe, pero al menos en el ambiente académico no se tiene mucho contacto. Lotus, hoja de cálculo. Requirió más memoria, pero era el único que requería más memoria para correr. Si requería más memoria, óiganme, ni modo que todos los programas corrieran aquí y creara otra forma de trabajo para correr nada más a Lotus aquí o más allá del 1 meg. ¿No? ¿Cómo le podemos hacer para hacerlo compatible? Pues ahí les va. Ese gran programa, vamos a pensar que es un programa que está residente aquí. Es grandote, más allá de lo que tengo aquí. Para correrlo voy a requerir mucho más espacio. ¿Qué pasa si ese gran programa lo divido en pedazos más pequeños? Otra vez, tengo un programa y ese programa lo divido en pedazos más pequeños. A cada uno de esos pedazos más pequeños lo llamo página. Y entonces sí, está fácil. Mando una página aquí a esta parte y lo corro. Cuando termine, lo regreso. Después mando la otra página y lo corro. Y después lo regreso. Después mando la otra página y lo corro. Y luego lo regreso. Pareció en un momento dado que este gran programa sí se pudo correr. Aquel programa que requería más memoria, sí se pudo correr. Pero con un truco, ¿verdad? ¿Con qué truco? Dividir el espacio, el programa en espacios, en pequeños segmentos llamados páginas. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya hablaremos un poquito más de esto en un momento más. ¿Sale? Ok, pues ahí les va. Al paso del tiempo no fue el único programa que requería esta forma de trabajo y varió un poquito. A esa forma de trabajo se le llamó paginada, una forma de trabajo paginada. O también se le llamó una forma de trabajo LIM, porque Lotus se asoció con Intel y con Microsoft para crear esa forma de trabajo. Entonces era memoria paginada o memoria LIM, o forma de trabajo paginada o forma de trabajo LIM.
¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Profe, ¿qué dijo que era la paginada? ¿O link? Es que ya no. LIM, E-L-I-M. Era una forma de trabajo en la que grandes programas se dividían en pedacitos y corría cada uno de esos pedacitos. No corría el programa completo, sino corría cada uno de los pedacitos. Y parecía que todo el programa completo estaba corriendo en un espacio que era más chiquito en realidad. ¿Sí me explicó? Vamos a pensar que tenemos todo este programa, pero agarro este espacio y lo mando a este otro espacio que es más pequeño que el programa original. Lo mando y corre aquí. Pues lo regreso. Tomo el otro espacio del programa original y lo vuelvo a meter aquí, que es más pequeño que el programa grandote. Cuando termina lo regreso y así. Entonces parece que este gran programa está corriendo en este pequeño espacio. ¿Cómo le hicimos? Pues dividiéndolo en páginas. Por eso es forma de trabajo paginada o LIM. LIM de Lotus, Intel y Microsoft. ¿Sale? ¿Sí? Sí, ¿Sí? gracias, profe. Y salud, Betty. Ok. Ok. Gracias. De nada. Ok. Vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora el Lotus no es el único? Justamente como ya no empezaba a ser el único, había otros programas que siguieron ese ejemplo y cada vez requerían más programas, se creó la forma de trabajo, como les acabo de comentar, LIM, porque ya se tuvo que asociar con Intel y Microsoft. ¿De acuerdo? Que era la misma forma de trabajo, pero ahora lo hacían diferente. Aquí hacía residir este gran programa, pero no corría aquí porque no cabía todo. Lo dividía y lo mandaba a un área más allá de 1 mega, a un área más allá de 1 mega, para que trabajara como les acabo de comentar. Aquí lo hacía residir, lo dividía en pedacitos y cada pedacito lo hacía correr en esta parte, en un espacio de memoria más allá de 1 mega, o sea, más allá de la memoria superior. Entonces, sucedía lo siguiente. Vamos a ver. A toda la memoria que estaba más allá de 1 mega se le llamó memoria extendida. Otra vez, a toda la memoria física que estaba más allá de 1 mega se le llamó memoria extendida. Extendida. ¿Sale? Y acuérdense, si yo aquí en algún espacio de por aquí, no es cierto, de por aquí, hacía residir, de por acá, hacía residir al programa, lo dividía en páginas y lo mandaba a trabajar a un espacio de la memoria extendida, en ese espacio donde trabajaba en páginas, o sea, donde lo mandaba, trabajaba y luego regresaba, mandaba a otra página, trabajaba y luego regresaba. A ese espacio dentro de la memoria extendida, donde se trabajaba en páginas, se le llamaba memoria expandida. Entonces la memoria expandida no es una memoria física, sino un espacio donde se trabajaba, un espacio dentro de la memoria extendida donde se trabajaba con páginas. Otra vez, la memoria extendida realmente no es una memoria física aparte, sino es un espacio dentro de la memoria extendida donde se trabajaba a través de páginas, que es lo que les comentaba hace un momento. Memoria extendida, toda la memoria física que está más allá de 1 mega. Memoria extendida, ¿sale? Memoria expandida es el espacio dentro de la memoria extendida donde se trabajaba con páginas, Y con eso se simulaba que grandes programas corrieran en los mismos espacios donde corrían los programas chiquitos. Esos sí corrían en la parte de abajo. Los programas grandotes corrían entre la parte de abajo y la de arriba. Entonces, ya podían correr todos los programas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas?
A toda la memoria más arriba de 1 mega era la memoria extendida. Tenía una partecita dentro de la memoria extendida que se la llamaba memoria alta. Alta, es diferente a la superior. Chéquense. Memoria superior todavía está dentro de 1 mega. Pero la memoria que está arribita, dentro de la memoria extendida, arribita, se le llama memoria alta. ¿Para qué serviría la memoria alta? Ahí, ¿dónde está? Está. ¿Sí? La memoria alta dentro de la memoria extendida. Ahorita les digo para qué sirve. ¿Sale? Bueno. Hasta aquí estamos bien, estamos entendiendo toda esta parte. ¿Sí? Sí, ¿No hay profe. dudas? Profesor. Sí, Perfecto. profesor. Perfecto. Ok, vamos a repasar esta parte. Tenemos memoria base, 640K. Memoria reservada, los 384 que les comentaba. Dentro de la memoria extendida tenemos la memoria alta. Ya, hasta ahí está bien. Recuerden, cuando tenemos un programa chiquito, va a correr en esta partecita. Y de ahí no sale. Pero cuando tenemos un programa grande, va a correr entre esta parte y otra parte que se llama memoria expandida, ¿se acuerdan? Que está más allá de 1 mega. Entonces, entre esto y esto. De modo que esto se sigue utilizando. ¿Hasta ahí estamos bien? Dentro de estos 384 se encuentran otros segmentos chiquitos. ¿Sí? Otros segmentos chiquitos. Un segmento donde si es un programa grande, voy a poner ahí las páginas que se van a ir hacia la memoria expandida. Páginas o el programa dividido en páginas que se va a ir hacia la memoria expandida. Se le llama EMS porque es Expanded Memory Surface, igual que aquí, memoria expandida. ¿Hasta ahí estamos bien? Aparte de otras cosas como el BIOS, cuestiones de BIOS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otras partes, otras 2 partes dentro de esa memoria reservada, aparte de la parte en donde está el programa que se divide en páginas, que es el EMS. Hay una parte que se llama bloques UMB y memoria shadow. ¿Sí? Ok. ¿Por qué existen los bloques UMB? ¿Cómo era el DOS? Será el kernel, conjuntos de programas que ustedes no veían, y luego el shell, que ustedes sí veían, línea de comandos. Perfecto. Después vino el Windows 3.1 y 3.11. El Windows 3.1 y 3.11 lo podían correr como Linux, es decir, en modo línea de comando o en modo gráfico. Y cuando es modo gráfico, pues ya le daban doble clic y corrían para acá, drag and drop y todo bien bonito y les gustaba. Y el 3.11 para redes. Pero después vino una gran revolución. Sí, en ese tiempo lo era. El Windows 95, por ejemplo. El 95, cuando ustedes lo encendían, ya entraba en modo gráfico. No era como el 3.11 que les permitía uno u otro. Ya era modo gráfico, pero ¿qué creen? Aunque entraba en modo gráfico, seguía siendo el mismo DOS, su shell modo gráfico, pero les permitía trabajar a veces en ambos. Tan es así que si borraban una partecita del sistema operativo, no se moría el sistema operativo como ahora. Les permitía seguir trabajando como el DOS en línea de comandos, pero el modo gráfico se perdía. ¿Quién trabajaba ese modo gráfico? Aquellos programas, por ejemplo, llamados EMM386 o el HighMem.sys, HighMem, porque era la memoria alta, era el que se comunicaba con aquellos programas que les permitían el modo gráfico. Si ustedes mataban, sin querer obviamente, alguno de estos 2 programas, el sistema operativo seguía trabajando bien, pero ya no les permitía acceder a ese modo gráfico. No tenía con qué.
En los sistemas operativos actuales ya no les da chance. Es el modo gráfico, bueno, me refiero a Windows, es el modo gráfico porque es el modo gráfico. Siguen existiendo estos mismos programas en la misma parte, los bloques UMB, pero ustedes ya no tienen acceso a este. Se lo sigue permitiendo. ¿Y eso por qué? Porque eso le permite a Microsoft cambiar el kernel sin cambiar el shell. O cambiar el shell sin cambiar el kernel. Es por eso que a veces un sistema operativo puede admitir en su base de datos más dispositivos. Y en su shell, ese sí lo cambian bonito para que se vea así de, ya hubo un cambio bien padre, ¿no? Ya cambió el sistema operativo. No cambió tanto. Lo que cambió fue el shell. Porque este tipo de programas de bloques UMB se siguen manteniendo. Es el puente entre uno y otro. ¿De acuerdo? Y la memoria Shadow, ¿para qué se usa? Bueno, el BIOS, yo les dije que no era muy inteligente. Seguía utilizándose el BIOS para acceder al hardware, a la parte más sencilla del hardware. Para eso necesitaba programas chiquitos, con transferencias, nótese, de 32 bits o de 16 bits incluso, porque el BIOS no necesita más. Sus programas no son tan grandes como para requerir más memoria. Pues bueno, hay una parte dentro de la memoria reservada que se llama memoria Shadow. Y lo que hace esa memoria Shadow es hacer compatible los programas de 16 bits con las memorias de 32 bits o los programas de 64 bits. ¿Por qué? Vamos a pensar que tenemos este tamaño de más grande. Tenemos este tamaño de programas. ¿O sí? Pero el BIOS solamente requiere este tamaño. Otra vez, tenemos este tamaño de programas. O sea, de transferencias, en la transferencia. Pero el BIOS solamente requiere transferencias así de chiquititas. Y todo esto, ¿qué le va a hacer? Pues no lo ocupes. Ponlo como si fuera una sombra, como si no existiera. Por eso es la memoria Shadow. Ahí guardo, en ese espacio, ahí guardo lo que el BIOS necesita y esto no lo tomo en cuenta. ¿Sí? Es la memoria Shadow. Otra vez, ¿para qué sirve la memoria Shadow? Para hacer compatible esos programas del BIOS que requieren transferencias chiquitas porque no son complejos, con aquellos programas del sistema operativo que requieren transferencias grandes por ser memoria. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Sí, ok. Fíjense ustedes, ya en esta diapositiva, el BIOS sigue guardándose en los mismos lugares. ¿Para qué? Para que todos los sistemas operativos y el hardware que vienen lo sigan buscando en los mismos lugares, porque son programas sencillos. Estos espacios de memoria siguen siendo los mismos. Y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Les comparto otra parte. Ya se va a poner todavía más interesante adelante, ¿sí? Ok. Práctica 3. Vamos a ver un poquito. Todavía no es... Todavía tienen hasta cierta hora del día de hoy, me parece, ¿no? Para la práctica 2, ¿no? Entonces, bueno, pero sí quiero adelantar un poquito con esta. Habíamos hablado de que esta práctica va a tratar de bucles, ciclos y retardos, porque con ciclos hago retardos, que pueden ser lazos de repetición infinita, como el goto que hemos usado. Saca esto por puerto y sácalo por siempre y para siempre. Ya. O aquellos que dependen de una condición. Mientras la condición se cumpla, sigue estando dentro del bucle. Cuando deje de cumplirse, sale del bucle. Pero hay una forma curiosa en la que trabaja el PIC. Bueno, BTFSS es un
una instrucción que checa un bit de un file especificado, como en este caso, bit test file, o sea, checa el bit que te voy a decir del file port A, es el bit 4, y si es 1, por eso dice skip if set, si es 1, salta hacia otro lugar que ahorita vamos a ver. Si no es así, continúa con la siguiente. Vamos a ver esta de abajo. Espérenme. Esta de abajo. Muevo lo que tiene el puerto A hacia W, es decir, leo el puerto A. Le resto 56, ¿sí? Y vamos a checar la bandera de 0 del file status con BTFSS. Si la bandera de 0 se activa, es porque fue igual. Si la bandera de 0 se activa, si sí se activa, te vas a saltar el goto que viene acá y te vas a ir hacia la siguiente instrucción. Es decir, skip if set significa salta si es 1, pero sáltate nada más la siguiente instrucción. Si no es 1, es decir, si no está activa la bandera de 0, entonces continúa con la siguiente instrucción, y la siguiente instrucción es goto, y el goto hace repetir otra vez. O sea, va a estar dentro del ciclo leyendo lo que hay en el puerto A, hasta que yo introduzco en el puerto A el 56, se va a salir del ciclo porque se va a saltar esta instrucción a la que sigue. ¿Sí me explicó? Lo podemos hacer, por ejemplo, con un decremento. Yo voy a mover X dato hacia el file llamado contador, y después voy a decrementar ese contador, lo decremento, y checo un bit, del contador, que es la bandera de 0. Decrementa el file, skip, salta, si la bandera de 0 está activa. Guarda el resultado de ese decremento en file. ¿Sale? Entonces, salta si la bandera de 0 está fija. ¿Hacia dónde salta? Mientras no esté fija, es decir, mientras no sea 0, va a saltar otra vez al lazo, va a estar dentro del ciclo. Cuando ya sea 0, se salta el goto y se va hacia otro lado. Por lo tanto, va a ser el ciclo X cantidad de veces. Retardos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? No, profesor. Ok. Vamos a ver, gracias. Vamos a ver, ciclo de máquina. Debido a que en el caso de los microcontroladores de microchip, todos requieren de un ciclo de máquina por cada instrucción, pero cada ciclo de máquina requiere 4 ciclos de reloj, hay una forma de saber cuánto dura cada instrucción. Por ejemplo, otra vez, como prácticamente la mayoría de las instrucciones de un microcontrolador de microchip requiere un solo ciclo de máquina, y cada ciclo de máquina requiere 4 ciclos de reloj, eso ya se toma para sacar o para saber cuánto dura cada instrucción. ¿Sí? El tiempo que dura una instrucción se puede sacar con esta forma. 4 por el inverso de la frecuencia, por el tiempo, por los ciclos de máquina. Vamos a ver. Un ciclo de máquina requiere 4 ciclos de reloj, como lo vemos aquí. Si yo le colocara a ese microcontrolador un cristal de 4 MHz, hagan el inverso de 4 MHz, 1 entre 4 por 10 a la 6. 1 entre 4 por 10 a la 6. ¿Cuánto les da? El periodo les daría de 0.25 por 10 a la menos 6, es decir, 0.25 microsegundos. Es lo que les da el periodo de esa frecuencia. Como un ciclo de máquina requiere 4 ciclos,
es 4 veces 0.25 microsegundos. O sea, un ciclo de máquina requiere 1 microsegundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Un ciclo de máquina requiere 1 microsegundo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas? ¿No? Es el tiempo de un solo ciclo de máquina. De un solo ciclo de máquina. ¿Qué pasaría si fuera una instrucción, por ejemplo, como el decremento, el incremento, que requieren 2 ciclos de máquina? O como el call, que requiere 2 ciclos de máquina. Si lo sustituyo en la fórmula, lo único que cambia es esto que tenemos aquí. Requiero 2 ciclos de máquina, no uno solo, pues va a tardar 2 microsegundos. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Aquí pone un ejemplo. Ahora, si en un sistema con microcontrolador y cristal de cuarzo de 4 MHz se deseara generar un retardo, ahora quiero generar un retardo de 1.5 milisegundos, no micro, milisegundos, ¿cómo podría calcularse el número de ciclos de máquina necesarios para poder generar 1.5 milisegundos? De la misma fórmula, lo que requiere es saber cuántos ciclos de máquina requiero para un tiempo específico. Despejo. ¿Cuántos ciclos de máquina? Igual al tiempo que requiero entre la frecuencia que estoy poniendo, que son 4 MHz, entre 4. Obviamente 1.5 milisegundos son 1500 microsegundos, una simple conversión. Y lo sustituyo. ¿Cuántos ciclos de máquina se requieren? Son 1500 microsegundos por la frecuencia, 4 MHz, es el cristal, entre 4, 1500. Se requieren 1500 ciclos de máquina para generar 1.5 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Aquí estamos bien? Y aquí viene la parte cumbre. Ok. Ustedes pudieron haber consultado bibliografía, algún profesor que se los haya pasado, lo pudieron haber bajado de la red, etcétera, etcétera. Uno, ya pedazos de código que les dan tiempos específicos. O incluso con esta fórmula tú puedes calcular el número que le vas a poner a tu retardo para que te dé un tiempo especificado. Bueno, sí, pero no. Es que esa fórmula salió del código. Obviamente, ustedes en diferentes fuentes lo pueden encontrar peladito y a la boca, pero no saben de dónde salió. Y aquí de lo que se trata es esto. En un pedazo de código se manda a llamar un retardo. Me voy a la subrutina de retardo, por lo tanto. Cargo al registro W con un dato K. Ya vamos a llamarlo simplemente K, un dato K. Y eso lo mando a contador, a la variable, si lo quieren ver así, contador. Y entro al bucle. Lo primero, voy a poner una instrucción de no operación que consume un solo ciclo de máquina. ¿Sí? Después voy a decrementar el registro, el file llamado contador, que se guarde el nuevo valor en el mismo contador, y no va a saltar el goto mientras no llegue a 0, es decir, va a seguir dentro del bucle, va a seguir haciendo esto. Cuando ya llegó a 0, se sale del bucle. Es lo que va a hacer. Pero ahora chéquense bien. Cuando entro a mi subrutina de retardo y antes de entrar al bucle, esta instrucción consumió un ciclo de máquina. Esta otra instrucción consumió un solo ciclo de máquina. Y cuando entramos a estas instrucciones, como ya es dentro del bucle, esta instrucción de no operación consume un ciclo de máquina, pero multiplicado por K, que es el número de veces que se va a repetir ese bucle, ¿no? Por eso es K por 1. Aquí este decremento va a ser el mismo K menos 1, por eso lo decrementa, por 1 porque consume un solo ciclo de máquina. El goto consume 2 ciclos de máquina, pero como está dentro del bucle, por eso es K menos 1 por 2 ciclos de máquina que consume. Y el return también consume 2 ciclos de máquina, si es que ese fuera el caso.
Si ustedes suman todo esto, aquí está, la suma como tal de toda esa parte del código que tiene que ver con el retardo, me encuentro con esto. Que el tiempo requerido va a ser igual a 4 veces el valor que yo puse, 4K, más 5, dado en microsegundos. De ahí salió esa fórmula, ¿sí? No sale nada más así porque sí. Chequen ustedes cómo si dentro del bucle, en lugar de ponerle una sola instrucción de no operación, le pongo 3, permítanme, le pongo 3, esto también se modifica. Aquí es, ¿por qué es por 3 en lugar de por 1? Aquí fue por 1 porque fue un solo no operación. Aquí es por 3 porque son 3 no operación. Esto hace que todo esto cambie y la nueva fórmula es ahora 6K más 5. ¿Sale? Hasta ahí estamos bien. Resumiendo, esa fórmula me sirve para saber con qué valor me va a durar ese retardo. Puedo despejar. Yo necesito un retardo en particular en microsegundos. Despejo la K para saber con qué valor tengo que cargar K para que me dé ese tiempo especificado. Este es el chiste para poder calcular retardos específicos. Esta fórmula es bonita, chula de bonita, como dicen, justamente por eso. Pero no sale así porque sí, sale de ese segmento de código. Ya vieron cómo salió. ¿Sale? Bueno. ¿No hay dudas? ¿No? Hasta aquí le vamos a dejar esta parte. Voy a explicar lo siguiente de los retardos para que ustedes puedan hacer lo que hay aquí. Solo voy a explicar, pues nos toca el jueves, lo termino de explicar para que sea entregable en la siguiente semana. ¿De acuerdo? Con esto estaríamos terminando el bajo nivel. Y podríamos comenzar, viva, con el alto nivel. ¿Sale? En la siguiente sesión también vamos a ver lo que estábamos viendo del microcontrolador AT89C51, porque es necesarísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho. Se portan bonito y nos estamos viendo la siguiente clase. ¿Sale? Profesor, tenemos una duda respecto a la práctica. Bien. Ajá. Queríamos saber si podemos usar en lugar de la instrucción, si hay algún problema en usar la instrucción sub LW en lugar de sub WF. Sub LW en lugar de utilizar la instrucción WF. Sí hay problema. Sí hay problema. Porque con sub WF ustedes están leyendo el puerto y al mismo tiempo están haciendo lo correspondiente. ¿Sí me explicó? O sea, sí tendrían que utilizar la instrucción solicitada. ¿Sí? Ok, profesor. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo. ¿Sí? Tengo dudas porque como que saqué dos interpretaciones del primer ejercicio. Uh-huh. Una fue que pues se mostraba el 3 o el 4 dependiendo de la entrada en 7 y que simplemente el display se encendía con algún bit del puerto A o dependiendo de la entrada del bit 7 se encendía el display, es lo que no. Y solo escogíamos uno de los dos números. A ver, no entendí. O sea, ¿tu decisión fue de que se prendiera o no? No, hice la primera, pero pues también como que me surgió duda con la segunda. Pues no, por eso, me refiero a la primera parte, al inciso A. Ajá. Tu decisión, perdón, debió Ajá. haber sido esa es simple. Ajá. Si es 1, Ajá. si es 1,
se prende un 3 en el display. Ok, Si no es 1, se salta la instrucción para cargar un nuevo valor para mostrar el 4. Y Ok. entonces, cuando ponemos el switch en una posición, 3. Lo bajamos, 4. Otra vez Ok. 3, otra vez 4. Así podemos jugar. ok, sí, entonces sí lo hice así. Está bien. Sí. Gracias. De nada, de nada. En la segunda parte sí se entiende cómo es, nuevamente. Allí en la segunda parte tengo 4 displays. Solamente 3 de ellos se van a activar, pero se van a activar por separado. Es decir, si es, por ejemplo, menor, se va a activar este display y los otros van a estar apagados. ¿Y eso por qué? Porque con el algoritmo que ya les pasé en los ejemplos, pueden saber si fue menor, por ejemplo. Y si fue menor, te va a la rutina para que solamente encienda este, es decir, activa este. Los demás no los va a activar. Si es igual, ahora se va a la rutina para activar este, con otro dato, claro. Mientras que los demás no se activan. Y si es mayor, se va a la rutina para activar este y los otros no se activan. ¿Sí? Es por separado. No tienen que estar encendiendo todos los displays al mismo tiempo. Solo uno de ellos por vez, dependiendo si fue menor, igual o mayor. ¿De acuerdo? Profe, Ujú. disculpe, bueno, ahorita me surgió entonces la duda. ¿Son 4 displays o 3? Porque Lo pues que solo pasa hay es 3 que condiciones. o sea, son 3 displays, pero están de acuerdo que los displays multiplexados que normalmente se encuentran ustedes, tanto en la realidad como en el Proteus, son los multiplexados de 4, de donde nada más van a utilizar 3, claro, nada más. ¿De acuerdo? Eso sí, recuerden, utilizar para activar la parte baja, para leer la parte alta, el puerto A, ¿sale? Eso hace que la configuración también la tengan que checar. El dato de configuración que van a mandar al TRIS A ya no es todos en 1 o todos en 0. Van a ser 4 en 0 y 4 en 1. ¿De acuerdo? 4 en 0 y 4 en 1. ¿Sale? Pero entonces, bueno, yo nada más le puse los 3 displays que se ocupan. No hay problema que lo haya dejado así. Utilicé pues 3 displays separados. Pero pues sí están, o sea, sí están conectados al... O sea, sí están bien conectados. Sí, la cosa es de que el problema, si pusiste 3 displays separados, que de todas maneras tuviste que haber conectado el segmento A del primero con el segmento A del segundo, con el segmento A del tercero, el segmento B del primero y así, y eso es más trabajo. Por eso normalmente se escoge el display multiplexado, porque ya vienen internamente conectados así, nada más vienen las 4 patitas de los 4 cátodos y ya. Pero pues si lo hiciste así también, está bien. Gracias, profe. Gracias. Si alguien más. Profe, entonces, sí, entonces en la primera el 3 era para el 1 y el 4 era para el 0. Sí, o sea, pudo haber sido al revés, ¿eh? No hay problema si los copian al revés. No hay problema. Gracias, profesor. ¿Sí? Gracias. Eso sí, también en el inciso A, traten de no solamente poner un solo display, ya traten de poner los displays multiplexados. ¿Por qué les insisto tanto en que no pongan nada más un display, aunque nada más utilicen un display, sino que pongan los displays multiplexados? Porque si se fijan en esta práctica, ya vamos a utilizar los 4, lo primerito para sacar un hola, y etcétera, etcétera. El chiste es que ya lo tengan y les sirva así como están, como está, perdón, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Profe, gracias. La otra, traten nuevamente de respetar el formato con el que me entregan los archivos, tanto de simulación como de los reportes. Traten de que sea en PDF. Traten de que no todo me lo entregue una persona, sino divídanselos para que yo pueda, al poner la calificación, no tenga ningún problema. Son cuestiones así. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Bueno. Pues muchas gracias, jóvenes. Ahora sí. Sí. Bueno, se portan bien, se cuidan mucho. Y nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias. Luego, Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.